cantar un coro. Me avisan si está, entonces. Dice que sí está. Entonces, bienvenido, Carlitos. Que Dios te bendiga en este tiempo para predicar la palabra, ¿ya? Adelante, Carlos. Entonces, les dejo con Carlos, hermanos. Dios te bendiga, Carlos. Gracias, pastor. Muy bien, buenas noches, queridos hermanos, hermanas. En esta ocasión hay un tema bastante sonado, bastante particular, en el cual varios de nosotros tal vez ya lo estamos experimentando, y es el comentario especialmente de los incrédulos respecto a qué va a pasar, ¿no? Cómo Dios actúa en esta situación, y ahora qué sigue, qué se hace. El detalle, hermanos, es que nuestra solución, nuestra salvación al problema no se trata de lo actual, de una cura contra este virus, sino más bien el hecho de entender cuál es nuestra posición espiritual. A veces se ha confundido y se piensa que el Evangelio es la historia de un Dios bueno viniendo a la tierra de malos y rescatando a los buenos que se encuentran ahí y trata de llevárselos, ¿no? Y no es cierto. La historia del Evangelio es que el bueno vino a la tierra donde ninguno había bueno, es decir, donde todos somos malos o todos nos encontramos en una posición condenada, y de ellos Dios, a pesar que los hombres no lo merezcamos, Dios quiso salvarnos. De eso se trata el Evangelio. Quiero compartir con ustedes algo que aliente sus corazones y también dé una mejor perspectiva respecto al Evangelio que podamos estar compartiendo a las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, con las personas con las que estamos compartiendo este tiempo de confinamiento. El Evangelio según Juan, ¿sí? Quiero compartirles la realidad, ¿sí? La realidad. Disculpen si hay un ruido o bulla de fondo, es el sistema municipal que interrumpe todas las noches. Bueno, vamos a la realidad. Estamos en el libro de Juan capítulo 3. Ese es el pasaje que vamos a revisar. El contexto es Jesús y Nicodemo. Eso es el contexto, ¿sí? No es que está separado esto de la conversación de Jesús y Nicodemo, sino que es parte de ello, ¿sí? Se acerca un hombre, dice que era principal entre los fariseos. Fariseos era un grupo religioso, uno de los grupos religiosos de las escuelas religiosas de Israel, ¿sí? Que creían en la resurrección y que esperan al Mesías. Y dice que este hombre, este principal, este líder, este maestro, se acerca a Jesús de noche. No vamos a discutir la razón por la cual se acerca de noche. Dice que simplemente se acerca de noche y conversa con Jesús y le pregunta, ¿no? Le dice: maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Ese es el versículo 2 del capítulo 3 del libro de Juan. Y versículo 3, Jesús le responde y dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Nicodemo identifica a Jesús como maestro, como rabino, pero no lo identifica como Dios. ¿Me dejo entender? Es decir, Nicodemo, a pesar de ser líder, a pesar de ser un maestro de la ley, de la Torá, de Levítico, de Deuteronomio, él mismo no tenía discernimiento. Nicodemo está ciego respecto a las cosas de Dios. Entonces, Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, tú no puedes entender, Nicodemo, tú no disciernes. Estás ciego. Entonces, hermanos, no se trata de cuánto nosotros podamos conocer de teología. No se trata de cuánto nosotros podemos conocer de historia, de lógica. Se trata de una cuestión: ¿hemos nacido o no hemos nacido de nuevo? Tan sencillo y tan profundo a la vez. ¿Hemos nacido o no hemos nacido de nuevo? ¿En qué punto te encuentras? Nicodemo, mira, con todo, líder, maestro, persona que desde pequeño
conocía de las escrituras. Para que me entiendan, cuando me refiero a una escuela como la fariseica, no es que ellos estudiaban medio año, un curso de 4 meses. Hermanos, ellos llevaban años estudiando las escrituras, ¿sí? Y en el idioma, pues, original, ¿no? En el idioma hebreo, ellos conocían de ellos, ese era su dialecto. Entonces, Nicodemo conocía de la ley. Él tenía en evidencia de que iba a venir un Mesías, pero él no conectaba la idea de el Mesías con Jesús. Veía a Jesús solamente como un maestro, como algunas religiones en la actualidad, ¿no? Ven a Jesús como un gran profeta, lo ven como un maestro, ¿no? Incluso Jesús a sus discípulos dice, algunos dicen que soy Elías, otros que soy Juan Bautista resucitado, pero ustedes, ¿quiénes creen que soy, no? Entonces Nicodemo, hermanos, no identifica o no relaciona a Jesús como Dios. Ahora, ¿por qué? Según Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para que tú puedas ver el reino de Dios. Es decir, Nicodemo, para que tú tengas discernimiento, para que tú entiendas con quién estás hablando, quién está delante de ti, entiende esto. Debes de nacer de nuevo. Entonces, hermanos, eso es el punto de inflexión por el cual Jesús le dice, debes de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Nicodemo no veía, no discernía, no tenía entendimiento, no comprendía que Jesús, ese Mesías, ese rabí, a quien Nicodemo lo identifica, no conectaba esa idea con, él es el Mesías que las escrituras hablan, que va a venir y que va a salvar a los hombres del pecado. Nicodemo no conectó esa idea. Ese es el contexto en el cual nos encontramos, esa conversación. Entonces luego Nicodemo le pregunta, ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Así que Jesús da una declaración muy, muy fuerte, y esto creo que desacreditaría a muchos charlatanes de nuestros tiempos. Dice versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Ha escuchado usted historias como el niño que fue al cielo, el hombre que estuvo en coma y luego estuvo en la presencia del Señor? Hermanos y amigos, un consejo con mucho cuidado. Todas estas historias son heréticas. ¿Cómo podemos saberlo? Jesús mismo le dice, versículo 13 del capítulo 3, nadie subió al cielo. Pregunta, ¿qué entiendes por nadie? Nadie, es decir, ninguna persona. Pero ¿y esa persona que estuvo en coma 2 años y que dice que soñó? Hermano, ¿qué se entiende por nadie? Nadie, nadie subió al cielo. Así que cuando vuelvas a escuchar una historia, dile que verifique bien lo que ha estado comiendo. Probablemente influencias de la televisión, pero no es que alguien ha estado en el cielo. ¿Y cómo será el cielo? Jesús dice, nadie subió al cielo sino el que desciende del cielo. Ahora, ¿quién desciende del cielo sino aquel que previamente está en el cielo? Este es Jesús. Entonces podemos entender de que su testimonio es verdadero, es genuino. Por ejemplo, ¿cómo podría yo ponerme a dar ideas o definiciones o experiencias de un lugar donde nunca he estado? Hace poco, un buen amigo mío, Pavel se llama, él me estaba diciendo, Carlos, tienes que estar aquí en Cusco, hay un monte, un cerrito que le dicen el monte o el cerro de los colores o algo así. Y yo no he estado allí, he visto por fotos, pero no tengo la mínima idea de la experiencia. Pregunta, ¿cómo yo podría dar testimonio a un lugar si nunca he estado en ese lugar? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo pueden haber muchos fanfarrones hablando de aquellas cosas que ellos mismos no conocen? Jesús dice, nadie subió al cielo, punto. ¿Sabes cómo se llama eso? Un absoluto. Eso es un absoluto, es decir, no hay un argumento en contra. Si alguien dice, bueno, sí, nadie subió al cielo, pero John Smith, Joseph Smith, el de los mormones, diría, pero conmigo hizo una excepción. ¿No? Mahoma diría, pero conmigo hizo una excepción. Ya, no todo hombre subió al cielo, pero conmigo hizo una excepción. No, hermanos, Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios Hijo a la vez, él dice, nadie subió al cielo, punto. Y si escuchas por ahí algún pastor, algún vidente, cualquier persona, simplemente huye de ese argumento. Nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo. Y esa es la presentación de Jesús en la introducción de este mensaje, hermanos. Como él sí ha estado en ese lugar, él sí
tiene la autoridad y tiene el poder y tiene la verdad de contarnos en cuanto al reino. ¿Me dejo entender? Por eso que Nicodemo no entendía, no discernía, no tenía la claridad para observar. Ahora, vamos a desarrollar este pasaje. Para ello vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, pedimos tu dirección durante este tiempo para entender la realidad en la cual nos encontramos, en la condición inicial en la que parte todo ser humano que viene a este mundo después de la caída. Y, Señor amado, a la vez podamos entender qué cosas depara para una persona en ese estado, a un Señor que no se deje engañar, no permitas que nos engañemos, simplemente por recordar actos o hechos, sino más bien que nuestra seguridad descanse en tu palabra, como lo vamos a ver en esta noche. Ayúdanos, Señor, a tener esperanza de que la salvación es tan sencilla como aquel que cree, pero a la vez, Señor, es tan determinante que esto debe afectar nuestra manera de vivir. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. La realidad. Ya estamos condenados. ¿Qué le parece esa realidad? No es que vamos a ser condenados, sino que ya somos condenados. La palabra de Dios dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso significa, hermanos, que un tiempo en el pasado ya está así, ya se encuentra en esa condición, y no es que luego va a cambiar a una nueva condición, sino que se encuentra en esa condición, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18. El que no cree ya ha sido condenado. Así que si a una persona tú le puedes decir, oye, ¿crees al? No le preguntes creas en, sino pregunta, ¿crees al Hijo de Dios? ¿Le crees al Hijo de Dios? No, yo no le creo a ese Jesús, porque es muy diferente creer en Jesús de manera histórica, como decir, bueno, sí, ¿no? Jesús existió, por ende, o por eso es que nosotros hablamos antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, tiene que haber existido el hijo del carpintero. No, no, no. Creer en la existencia de, no, sino creerle a, porque creerle a significa a lo que dijo Jesucristo, a eso le creo. ¿Sí? Si Jesús dice que el cielo es de un color, es de ese color. Si Jesús dice que las cosas son de esta forma, las cosas son de esta forma, hermanos. Y no tratemos de utilizar palabras retóricas, ni complejas, ni ideas raras, para tratar de amalgamar nuestra idea o tratar de asimilar el cielo a nosotros y no nosotros al cielo. ¿Me dejo entender? Esta noche vamos a ver algo muy fuerte, muy fuerte. Yo no lo había entendido de esta manera hasta que pude ir haciendo este estudio unos días antes. La palabra de Dios dice en el versículo 19, y esta es la condenación. ¿Te acuerdas en el versículo 18? El que no cree ya ha sido condenado. ¿Así? ¿Y qué es la condenación? ¿Cuál condenación? Ha sido condenado. El que es condenado tiene una condenación. ¿Cuál es esa condenación? Dice, la condenación es esta, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vuelvo a leerlo, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que dicen las Escrituras. Quiero hacer un énfasis en eso. Yo lo había entendido mal. No sé si lo habrás entendido así, pero si lo has leído, si lo has entendido así, lo has entendido mal. ¿Cómo es la forma errónea de entenderlo? Versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Muchas veces, o al menos el que le habla, ha pensado durante muchos años que la condenación es la consecuencia de rechazar la luz y amar al mundo. ¿Me dejo entender? Vuelvo a repetirlo. La forma incorrecta de entender este pasaje es que la condenación es la consecuencia, es el entonces de la causa. ¿Y cuál sería la causa? Amar las tinieblas antes que la luz. ¿Me dejo entender? Hermanos, la consecuencia de amar las tinieblas no es la condenación. Amar las tinieblas, hermanos, o preferir, hablándolo de manera más sencilla, preferir lo malo antes que lo bueno, no es
la evidencia de la condenación, más bien es la consecuencia de la condenación. La condenación es esta. ¿Cuál es nuestra condenación? Si quieres mirarlo de esta forma, o con esta palabra, aunque suena un poco más fuerte, pero creo que ilustra mejor lo que dice acá. Esta condenación entiende esta maldición. ¿Sabes cuál es nuestra maldición? ¿Sabes cuál es nuestra condenación como raza humana? No es como lo que dice este ex cantante Sambo Cabero, ¿no? Dios a la gloria le cambia de nombre y le pone Perú. No, hermanos. Perú no es la gloria de Dios. Perú no es la gloria de Dios, ni ningún otro país. La Biblia dice que la condenación del mundo es amar, la maldición del mundo es amar las tinieblas antes que la luz. Eso es lo que dicen las Escrituras. Eso es lo que dicen las Escrituras. No me lo estoy inventando yo. Es decir, si usted, y voy a hablarlo de manera personal, si usted prefiere lo malo antes que lo bueno, ¿sabe lo que está exhibiendo? Lo que usted está exhibiendo, o lo mismo decir, es el síntoma de estar condenado. No es la causa. Dios no lo va a juzgar y decir, mira, yo te voy a condenar porque amaste lo malo antes que lo bueno. No, es que debido a que el hombre está condenado, uno lo exhibe, uno lo expresa amando las tinieblas antes que la luz. Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Qué paradójico es, por ejemplo, decir, yo puedo amar las cosas de Dios los domingos a las 10 de la mañana? Y eso hasta ahora, y voy a ser muy directo y honesto con eso, no me quepa en la cabeza. ¿Cómo decir, Dios, yo te alabo de 10 a 11, pero durante semana canto lo que quiero? ¿Me dejo entender? Yo amo las cosas de Dios en mi iglesia local, pero fuera de mi iglesia local vivo como se me da la gana. En mi iglesia local yo veo películas de misioneros, veo películas de mártires, veo películas que hablan del evangelio, pero en mi cuarto veo otras películas violentas, sangrientas, de homosexuales. Amar las tinieblas antes que la luz es esto. En la iglesia o entre creyentes condeno el homosexualismo, pero cuando veo los cómicos ambulantes me río de las homosexualidades que exhiben esos hombres. Hermanos, eso es amar las tinieblas más que la luz. Si alguien se fastidia o se enoja de lo que le estoy diciendo, quédese aún porque va a ver por qué razón se estaba enojando. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabes qué palabra capta mi atención en este pasaje? Aborrece. ¿Sabe qué significa esa palabra? Odia. Si usted me está odiando a mí o está odiando o se está sintiendo incómodo por lo que le estoy diciendo, es porque está exhibiendo su propia condenación. ¿Me dejo entender? ¿Qué persona se enoja? ¿Qué persona se fastidia? ¿Qué persona odia las cosas de Dios si no es la persona que está condenada? Recuerdo hace muchos años un viaje de promoción en secundaria, bueno, el único viaje de promoción. Recuerdo que, bueno, participé de ello y nos habían dado una regla. Quiero que usted capte un poco mejor este pasaje, por eso le estoy dando ese ejemplo. Éramos chiquillos de 15, niños de 15 a 17 años más o menos, que estábamos en el bus. La profesora, es decir, la tutora, junto a un par de profesores y padres, estaban en la parte de adelante del bus y los demás estábamos de la mitad para atrás, es decir, los alumnos. No sé por qué nos pusieron así. Y la tutora nos había dado una regla o una orden. Decía, varones con varones se sientan acá, mujeres con mujeres se sientan acá. Y en el medio el pasadizo. Y ojo, ni varón se acerca a mujer, ni mujer se acerca a varón. ¿Por qué? Porque todo está oscuro. ¿Me dejo entender?
Esa fue la regla simple que nos dio la tutora. Ahora, mientras que la luz estaba encendida del bus, la gente hacía caso a eso. Los jóvenes se mantuvieron en sus lugares. ¿Pero qué creen que hizo uno de ellos? Llamó al terramoso y le pidió por favor que apagara las luces. ¿Por qué? Porque donde no hay luz, es decir, en tinieblas, puedo echar a rendir mis pecados. ¿Dónde cree que asaltan las personas? ¿Donde está iluminado? No, en los lugares oscuros. ¿Dónde creen que fornican las personas? ¿En los lugares públicos? No, en lugares oscuros. Por eso a muchas personas les parece mejor que en Santa Rosa de Quibes, este parque, esté todo oscuro, por esa razón. Bueno, regresando a la ilustración, es que compañeros habían pedido por favor que apagaran la luz. Ahora algunos tratarán de justificarles y dirán, lo que pasa es que querían dormir, ¿no? ¿Qué es lo que querían hacer? Cuando apagaron la luz, yo estaba más o menos por la mitad del bus y se escuchaba ruido atrás, gente que se movía, gente que se reía, chicos y chicas que se reían. Y lo que yo entendí es que varones se habían cambiado de sitios con damas. ¿Para qué? Para andar en sus pasiones juveniles. Y estaban así, estaban atrás haciendo esas cosas. Así que un grupo de compañeros ahí empezaron a gritar, muy poco, un grupo de 3 o 4 empezaron se atrevieron a decir, especialmente algunas chicas un poco más recatadas que se sentaban adelante, decía, al ver esto, luz, luz, queremos luz. Y empezaron a gritar, luz, luz, queremos luz. Y eran pocos. En ese entonces, yo, incrédulo, solamente por molestar, me uní a ese grupo y decía, luz, luz, queremos luz. Y mis compañeros que estaban pecando, fornicando, se enojaron y decían, cállense la boca, cállense la boca. Y nos amenazaron. Nos amenazaban que nos iban a golpear, nos iban a molestar. Y es, hermanos, ahí donde en esa pequeña noche, en un grupo, con un gran grupo de adolescentes, se muestra lo que dice este pasaje. Los que estaban pecando odiaban la luz. Y los que estaban, pues, cumpliendo las normas, pues, querían la luz. Entonces había una lucha. Pregunta, ¿la luz es mala? No. ¿El foco es malo? No. Pero ¿quién odia la luz? Versículo 20. El que hace lo malo. El que hace lo malo. Entonces a personas así, cuando tú le empiezas a hablar de la palabra de Dios, ¿sabes cómo van a reaccionar? Se van a fastidiar. Se fastidian. Se enojan. Te tildan de legalista. ¿Cómo le dicen? Fanático. O de santurrón. Hermanos, muéstrame con las escrituras en el versículo 20 para todos aquellos detractores de las escrituras, donde Jesús, el Hijo de Dios y Dios Hijo mismo, le llama santurronería o legalismo, el andar en la luz. ¿Dónde? Tenga mucho cuidado, amigo o amiga. No vaya a ser que en la influencia diabólica le esté llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Sabe de dónde viene eso? La palabra de Dios enseña en segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Le voy a dar lectura, acá lo tengo anotado, ¿sí? Para que usted sepa en qué condición estamos. Estamos hablando que la realidad es que los seres humanos estamos condenados. Esa es la realidad. No trate de pintarle otra realidad. Nuestro problema no es el coronavirus, no es el COVID, no es H1N1. Nuestro problema no es la sociedad, nuestro problema es que estamos malditos. Y hay un personaje en la historia de la humanidad que sabe esto y quiere que la luz del evangelio no le resplandezca. Si ahorita usted se siente incómodo, se siente fastidiado, quiere cambiar de canal, quiere cerrar esta prédica, es porque hay alguien. Escuche primero quién está en contra de esta prédica antes de que dé clic a la X. Escuche, segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 1 al 4. Por lo cual, Pablo escribe, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio,
según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes, bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabes lo que ha hecho? Dice, el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, ¿sí? Así es otro título, nombre que le dicen, Dios en minúscula. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué declaración más contundente? Mira, si te incomodas, si te fastidias porque la luz venga a tu vida, la Biblia dice que eso es porque tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Y sabes quién lo tiene? No lo tienen los creyentes, lo tienen los incrédulos. ¿En qué posición crees que te deja eso? ¿No te gusta escuchar eso? Bueno, la Biblia dice que el que odia la luz, es decir, la verdad, el que odia la verdad, el que odia la luz, exhibe que sus obras son malas. Pero mira, más bien el que practica la verdad, dice versículo 21, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Qué gran contraste y la misma situación. La situación es esta, está la luz y aquí están las tinieblas, luz y tinieblas. ¿Sabes quién ama la luz? El que anda en la verdad, el que practica la verdad. No tiene sentido que nosotros odiemos la luz, a menos que nuestras obras sean malas. ¿Me dejo entender? Saque su línea en qué condición se encuentra. ¿Está condenado? ¿Dios quiere que usted esté condenado? Porque uno diría, pero ¿yo acaso pedí venir a este mundo? Hermano, aquí viene la esperanza. Quiero ir culminando este pasaje con esperanza. Mira, naturalmente, usted y yo, y todo ser humano, porque hay una sola raza, todo ser humano, sea peruano, sea extranjero, sea israelita, sea griego, sea norteamericano, sea de donde sea, todo ser humano, sea varón o sea mujer, así se crea animal o lo que se crea, todo ser humano nace maldito, nace condenado. Pero Dios no quiere que usted esté condenado, ni que el mundo esté condenado. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree que esto es firme de parte de Dios? Bueno, hermano, una vez nomás dice ese pasaje en la Biblia. Así, revise otra vez el versículo anterior, es decir, versículo 15. Dice, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se ha percatado que hay dos pasajes, uno después de otro, que exactamente te dice lo mismo? Por lo general, recitamos Juan 3:16, ¿no? Muchas veces decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Te animo a algo, aprende a recitarlo desde el 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, dos veces enfatiza Dios lo mismo. ¿Qué enfatiza? Que no nos perdamos. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios nos está encasillando a eso? La Biblia dice que nosotros preferimos las tinieblas a preferir la luz. Preferimos las malas cosas a preferir las buenas cosas. Preferimos las malas películas antes que las buenas películas. Preferimos la corrupción antes que la bendición. Hermanos, no podemos ser dicotómicos. ¿Qué significa eso? Tomar dos caminos. No se puede, dice la Biblia, o no se debe beber de la copa del Señor y beber o compartir de la mesa de los demonios.
Pero yo lo hago en horario fuera de iglesia. No tiene sentido, porque eso nos vuelve tibios, o eso exhibe en realidad nuestra tibieza. ¿Me sigue? No tiene sentido. No tiene sentido que yo pueda decir, yo me regocijo y alabo mi culto. Pero el culto de otras iglesias, ese culto es basura. No, hermanos. O se ama las cosas de Dios o no se ama. Pero yo amo las cosas de mi iglesia. Entonces eres un sectario. Porque todo aquel que ama su iglesia y no ama a Dios es un sectario. ¿Y qué es un sectario? Es una persona que no es salva y que es religiosa y que practica una religión y que piensa que está en la verdad. Y por eso tal vez es que cuando la verdad, la luz se le acerca, esa persona odia la luz. Sí, pero es líder, no interesa, está condenada. Pero bienaventurados aquellos que ni aún con ministerio, simplemente por haber creído y amando las cosas de Dios, bienaventurados son, porque según versículo 12 del capítulo 1 del libro de Juan, retrocedo un poquito, dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, es simple, es simple. El que le recibió, al que cree en su nombre, les dio potestad. Eso significa les dio derecho, les dio poder de ser hijos de Dios. Entonces, hermano, mi vida espiritual no depende de que yo vaya y haga cosas y sirva y dé chocolatadas y ayude a la gente y sacrifique mis vacaciones por ahí. No, hermano. La salvación, no santificación, la salvación descansa en eso. El que le recibe y el que cree en su nombre. Y el que comienza ahí, según el versículo 21, practica la verdad y viene a la luz para que sus obras sean hechas delante de Dios. Te voy a poner una última ilustración. Un mismo evento, dos actitudes distintas, diferentes. El evento es este. Revisión de tareas en el colegio. Si tú has salido recién del colegio o aún estás en el colegio, sabes de lo que hablo. Revisión de tareas. Ese es el evento, un mismo evento. Van a haber dos personas. Las que hicieron la tarea y las que no hicieron la tarea. Las que hicieron la tarea estarán frotándose las manos desde que llegan al colegio y esperarán, espero que el profesor revise toda la tarea que hice en mis vacaciones. Algunos nos dejaban, por ejemplo, en las vacaciones de 15 días o de 14 días, años atrás, no sé cómo será ahora, por ejemplo, leer toda una obra, todo un libro. A veces nos dejaban resolver problemas de matemática, decían de la página 20 hasta la página 100. Algunos nos dejaban bastante tarea. Y era difícil y era duro porque esos 15 días de vacaciones, pues uno quería descansar, no quería estar en su casa haciendo tareas, ¿no? Pero recuerdo que en el esfuerzo, en el sacrificio, ¿no? Uno cumplía las tareas. Llegaba el día, llegaba el lunes, por fin, después de 2 semanas, y ya te reencontrabas con tus compañeros, compañeras, feliz de la vida, ¿no? Y de repente esperabas, espero que el profesor justo venga y lo primero que haga es ni siquiera que me salude, que me revise. Y uno esperando con todo su arsenal de cuadernos que había hecho tanto la tarea, ¿no? Y el compañero que no había hecho, ¿sabes qué? Te odiaba. Decía, si tú hablas, yo te pego, te mato. Y habían dos grupos. Un grupo, por un lado, de los ñoños, de las personas que habían obedecido y que habían hecho la tarea, y el otro grupo de los relajados. No había término medio. Un mismo evento. El evento es la revisión de la tarea. Pregunta, ¿eso era malo? No. Para el que está preparado, no era malo. No es malo. Razona. No es malo. ¿La luz es mala? No. ¿Y por qué entonces muchas veces uno ve la luz como mala? La Biblia dice, y lo hemos leído, porque nuestras obras son malas. Entonces, ¿quién odiaba al profesor? ¿El que hacía la tarea? No, el que no hacía la tarea.
Y si había un alumno, y nunca faltaba de esos, que decía, profesor, disculpe, ¿no va a revisar la tarea que dejó en vacaciones? A él lo querían linchar. Pero él no estaba haciendo nada malo. Yo sé que los cómicos han ridiculizado a ese tipo de personas, pero hermanos, hablando con criterio, con razonamiento y con inteligencia, ¿esas personas habían hecho algo malo? No, porque se les había dado una orden, hacer la tarea. Un mismo evento. Y el mismo evento será para todos nosotros cuando muramos. Algunos odian la muerte, porque saben que vendrán a condenación, pero otros dicen, ven Señor Jesús, ven. Así dice Apocalipsis al final, ven Señor Jesús, ven, ven, ven pronto. Quiero terminar leyendo este pasaje del versículo 4 al versículo 9 del capítulo 1 del libro de Juan. Capítulo 1 del libro de Juan, versículos 4, 5 y luego salto al 9. Mira, dice la Biblia, si te has preguntado, ¿y quién es la luz? Versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ese es el evento. ¿Cuál? Que la luz venía a este mundo. Y por eso recuerda en Juan capítulo 3, que dice, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Toda esa frase significa, y la luz venía a este mundo. Y no lo enviaba Dios para condenarlo, sino, versículo 17b, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Entiendes? Hermano, tal vez te estás tardando un poco. No interesa. El precio de tu alma vale más que unos minutos. ¿Entiendes? Si nosotros amamos las tinieblas, es porque seguimos condenados. Pero si amamos las cosas de Dios, estamos manifestando que estamos en la luz. La luz no es mala. Los fotones, ¿no? Algunos dicen que son ondas, otros dicen que son partículas, en fin, estos son fotones que vienen sobre nosotros. No es malo. Lo malo somos nosotros. ¿Quieres compartir un mensaje a esta sociedad? Comienza de esto. Con ciudadanos peruanos no somos buenos, naturalmente somos malos. ¿Te has dado cuenta que en esta coyuntura de el COVID-19 pensamos que el virus es el malo? A ver, nosotros contaminamos, nosotros robamos, nosotros ensuciamos, nosotros maltratamos la tierra, nosotros robamos, nosotros violamos las reglas, pero el virus es el malo. Hermanos, partamos de esto. La persona nace naturalmente condenada, maldita, pero tiene una esperanza. A partir de hoy quiero animarte. Si te has memorizado el versículo 16 del capítulo 3 del libro de Juan, quiero animarte a eso. Memorízate el versículo anterior, el 15, está bien fácil. Es lo mismo que el versículo 16, la segunda parte. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Hermanos, Dios no es un psicópata que se alegra de las desgracias de la humanidad. No creas que él está frotándose los brazos y dice, COVID-19, mata a todos estos miserables. Hermanos, Dios no es así. Y a pesar que no lo merecemos, y a pesar que mereceríamos que Él sí actúe así, a pesar de eso, dice que de tal manera te amó y ha dado su Hijo unigénito. Él dio lo más valioso. Y por eso si tú o yo rechazamos a Jesucristo, estamos rechazando el mejor regalo de Dios, el Padre. Quiero terminar con esa esperanza. El versículo 12 del capítulo 1 de Juan dice, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién? A los que creen en su nombre. ¿Tan difícil es creer? ¿Cómo sabes que has creído en su nombre? No es porque te bautizaste, no es porque lloraste, no es porque cantas alabanzas. Es simple. Porque aquel que es salvo practica la verdad, anda en la verdad y ama la luz.
Pero si en nuestras vidas tenemos horarios para jugar a la iglesia y al cristianismo, y amamos a Dios en los cultos y en nuestros eventos o sesiones, entonces tenemos un problema. Porque tal vez en realidad sí amamos las tinieblas. Y alguno diría, pero ¿y cómo se explicaría que uno hace la obra de Dios? ¿Cómo podrías explicarlo? De la misma manera que Jesús explicó diciendo, en los postreros tiempos muchos me dirán, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios, no sanamos gente. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que no se trataba de las grandes cosas que hacíamos. El que es un hijo de Dios, el que se le dio la potestad de ser un hijo de Dios, anda en la luz y ama la luz. No está contra la luz. Quiero animarte que pienses eso. Necesitamos un mensaje de aliento en el tiempo del coronavirus. Lo que necesitamos es la verdad. Más que un consuelo, necesitamos la verdad. Porque hay gente que se está yendo a la muerte con toda la esperanza del mundo en una vacuna. Eso no le ayudará en la eternidad. Sea que mueras hoy o que muramos de aquí a 50 años, solamente una cosa es importante. O somos hijos de Dios o seguimos condenados. Que la gracia de Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor amado, tu palabra es clara. Tu palabra es clara. Tu palabra nos enseña que aquel que es un hijo tuyo ama la luz, es decir, ama la verdad, camina en la verdad. No tiene horarios para hacerlo, lo hace continuamente. No significa, Señor, de que es perfecto en la práctica. No se trata, Señor, de que jamás peca. Se trata de hacia dónde está su tendencia, dónde está su decisión y dónde está su corazón. Bendito Dios, ayúdenos, Señor, a compartir un mensaje más allá que de esperanza, un mensaje de verdad. Perdónanos porque muchas veces perdemos la perspectiva de lo que es importante en este mundo. La coyuntura actual, Señor, no es lo trascendente de este mundo. Ciertamente prepara a algunos para la gloria más rápido que a otros, y a otros, Señor, los prepara más rápido para la condenación que a otros. Pero, Señor, lo importante es que las personas podamos amar la luz y entender, porque en 2 versículos tan cercanos dice que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que tengamos en Cristo Jesús vida eterna. Ayúdanos, por favor, a compartir y sobre todo a practicar un mensaje así. ¿Y cómo vamos a andar en la verdad? Pues aplicando tu palabra. Así de simple. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias por su atención. Espero que la palabra de Dios pueda alentar y ayudar a poner las cosas en perspectiva. No sé si a algunos les da consuelo, pero como dijo un hermano, Martín Lutero, yo no quiero consuelo, yo quiero la verdad, porque en la eternidad lo único que importará es la verdad. Que Dios nos ayude y muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, Carlos. Y que Dios bendiga la palabra, la predicación de la palabra. Bien, hermanos, queremos despedir este culto agradeciendo primeramente al Señor y, bueno, deseando que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Recordando, hermanos, que no sabemos todavía lo que el gobierno nos va a dictar, nos va a orientar, así que, por favor de mantener esta práctica de conectarse igual en el mismo horario del culto, nos estamos conectando por esta vía. Sí, así que los jóvenes este sábado van a, bueno, conectarse, tener su reunión juvenil a las 7:30, me imagino. Vamos a ir
vino la coordinación de los chicos. Y el domingo a las 10 de la mañana, no olvide conectarse para el culto. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte. Agradecer a Carlos, a Felipe en la participación de los cantos y a Wilmer. Gracias, Wilmer, por gestionar toda la plataforma. Saludos, hermanos. Dios les bendiga. Muy buenas noches.